Zygmunt Bauman. Una sociedad de consumidores. Si la cultura consumista es la forma en que los miembros de una sociedad de consumidores actúan, irreflexivamente, o en otras palabras, sin pensar en aquello que consideran el propósito de sus vidas y en los medios más adecuados para alcanzarlo, sin pensar en cómo distinguen todo aquello que es relevante para ese propósito de aquello que descartan por irrelevante, sin pensar en lo que los entusiasma y en lo que les resulta indiferente o desabrido, en lo que los atrae y en lo que los repele, en lo que los empuja a actuar y en lo que los llama a la fuga, en lo que desean y en lo que temen, sin pensar hasta qué punto temores y deseos se compensan unos a otros. Entonces la sociedad de consumidores, o de consumo, refiere a un conjunto específico de condiciones de existencia bajo las cuales son muy altas las probabilidades de que la mayoría de los hombres y mujeres adopten el consumismo antes que cualquier otra cultura, así como las de que casi siempre hagan todo lo posible por obedecer sus preceptos. La sociedad de consumidores es un tipo de sociedad que interpela a sus miembros fundamentalmente en cuanto a su capacidad como consumidores. Al hacerlo de este modo, la sociedad espera ser escuchada, atendida y obedecida. Evalúa, recompensa y penaliza a sus miembros según la rapidez y calidad de su respuesta a dicha interpelación. Como resultado, los lugares ganados o asignados sobre el eje de excelencia, ineptitud de rendimiento consumista se convierten en el principal factor de estratificación y en el criterio fundamental de inclusión y exclusión, a la vez que marcan la distribución de la estima o el estigma social, así como la cuota de atención pública. En otras palabras, la sociedad de consumidores implica un tipo de sociedad que promueve, alienta o refuerza la elección de un estilo y una estrategia de vida consumista, y que desaprueba toda opción cultural alternativa. Una sociedad en la cual amoldarse a los preceptos de la cultura del consumo y ceñirse estrictamente a ellos es, a todos los efectos prácticos, la única elección unánimemente aprobada, una opción viable y por lo tanto plausible, y un requisito de pertenencia. Se trata de un hito trascendental en la historia moderna, de hecho, constituye una divisoria de aguas. Como lo descubriera Frank Treman en el transcurso de su exhaustivo y esclarecedor intento por rastrear el lugar que ocupa el concepto de consumo y de consumidor en el vocabulario utilizado por sucesivos pensadores de la modernidad para describir la realidad social emergente. El consumidor estaba prácticamente ausente del discurso del siglo XVIII. Es significativo que solo aparezca en 7 de los 150.000 trabajos del siglo XVIII disponibles online, 2 veces para referirse a un comprador privado, una vez a un comprador que paga un gravamen de importación sobre productos de las colonias, otra vez a un comprador que sufre los altos precios de los comerciantes, y 2 veces para referirse al tiempo, el veloz consumidor de horas. Como podemos observar, en todos los casos el término aparece para nombrar a un personaje particular o por algún motivo excéntrico, y ciertamente poco relevante o solo de forma tangencial para la economía en general, mucho menos aún relevante para la vida cotidiana. En el transcurso del siglo siguiente no se produjeron cambios significativos a este respecto, a pesar del espectacular incremento, profusamente documentado, de las prácticas comerciales, publicitarias, técnicas de exhibición, y finalmente, de los arcades o galerías comerciales, arquetipos de los centros comerciales contemporáneos, esos templos del consumo, como tan acertadamente los bautizaría George Ritzer. E incluso hasta 1910, la 11ª edición de la Enciclopedia Británica solo consideraba necesario incluir una breve entrada sobre consumo, definido como gastarse en un sentido físico o como vocablo técnico, en economía, referido a la destrucción de bienes. Durante la mayor parte de la historia moderna, vale decir, la era de las gigantes plantas industriales y los multitudinarios ejércitos de conscriptos, la sociedad interpelaba a casi la mitad masculina de sus integrantes en tanto productores y soldados, y a casi toda la otra mitad, femenina, primordialmente como sus proveedora de servicios por encargo. Así, la obediencia a las órdenes y el apego a las normas, el acatamiento de la función asignada y su indiscutida aceptación, el primer sometimiento a la rutina y la sumisión a la monotonía, la tendencia a posponer la gratificación y una resignada aceptación de la ética del trabajo, lo que significaba básicamente aceptar trabajar por el trabajo mismo, por inútil o sin sentido que fuese, son los patrones de comportamiento que fueron inculcados en sus miembros, en los que se los entrenaba, y que se esperaba aprendieran e interiorizaran.
Era el cuerpo del futuro obrero o soldado lo que contaba, mientras que sus espíritus debían ser silenciados y por lo tanto desactivados, dejados de lado, soslayados y obviados a la hora de evaluar políticas y tácticas. La sociedad de productores soldados se dedicaba al manejo del cuerpo de sus integrantes para adaptarlos a las condiciones imperantes en el entorno en que tendrían que vivir y actuar, la fábrica y el campo de batalla. En franco contraste con la sociedad de productores, soldados, la sociedad de consumidores concentra sus fuerzas de coerción y entrenamiento, ejercidas sobre sus integrantes desde la más tierna infancia y a lo largo de todas sus vidas, en el manejo del espíritu, y deja el manejo del cuerpo en manos de los individuos y sus tareas de bricolaje, supervisados y coordinados personalmente por individuos entrenados y coercionados espiritualmente. Ese cambio de enfoque resulta indispensable si los individuos deben hacerse aptos para vivir y actuar en su nuevo hábitat natural, los centros comerciales donde se buscan, encuentran y adquieren los productos y luego en las calles, donde la exhibición de los artículos adquiridos transfiere a sus portadores el valor del producto. Daniel Thomas Cook, de la Universidad de Illinois, ha sabido resumir bien esta nueva tendencia. Las batallas libradas sobre y alrededor de la cultura de consumo de los niños no son ni más ni menos que batallas acerca de la naturaleza y el alcance de lo humano en un contexto de incesante expansión del comercio, uno de los puntos centrales de la formación de las personas y de los valores morales en la vida contemporánea. Consiste en la familiarización de los niños con los materiales, medios de comunicación, imágenes y significados propios, referidos o relacionados con el mundo del comercio. Ni bien aprenden a leer, o quizás incluso desde antes, se pone en marcha la adicción a las compras. No hay estrategias de entrenamiento diferenciadas para niños y niñas. El rol de consumidor, a diferencia del rol de productor, no tiene un género específico. En una sociedad de consumidores todos tienen que ser, deben ser y necesitan ser consumidores de vocación, vale decir, considerar y tratar al consumo como una vocación. En esa sociedad, el consumo como vocación es un derecho humano universal y una obligación humana universal que no admite excepciones. En este sentido, la sociedad de consumidores no reconoce diferencias de edad o género ni las tolera ni reconoce distinciones de clase. Desde los centros geográficos de la red de la autopista informática hasta las periferias sumidas en la pobreza. Los pobres son forzados a una situación en la que tienen que gastar más del poco dinero que tienen en objetos de consumo inútiles que en necesidades básicas para no caer en la humillación social más absoluta y convertirse en el hazmerreír de los otros. La vocación consumista depende finalmente de un desempeño personal. La selección de los servicios ofrecidos por el mercado y necesarios para un desempeño eficiente recae inexorablemente sobre la responsabilidad de cada consumidor, una tarea que debe realizarse individualmente y con la ayuda de habilidades de consumo y patrones de decisión adquiridos también individualmente. Se bombardea a consumidores de ambos sexos, de todas las edades y extracciones, con recomendaciones acerca de la importancia de equiparse con este o aquel producto comercial si es que pretenden obtener y conservar la posición social que desean, cumplir con sus obligaciones sociales y proteger su autoestima, y que a la vez se los reconozca por hacerlo. Esos mismos consumidores se sentirán incompetentes, deficientes e inferiores a menos que puedan responder prontamente a ese llamado. Por la misma razón, o sea, por haber transferido la responsabilidad y preocupación de la aptitud social a los individuos, los mecanismos de exclusión de la sociedad de consumidores son mucho más duros, inflexibles e inquebrantables que en la sociedad de productores. En una sociedad de productores, a quienes se catalogaba como anormales y etiquetaba de inválidos era a los varones incapaces de aprobar el examen de la productividad, militarización. Su destino, en consecuencia, era la terapia, con la esperanza de volverlos aptos y reintegrarlos a las filas, o la penalización, para combatir su reticencia a volver al redil. En la sociedad de consumidores, los inválidos marcados para su exclusión, irrevocable y definitiva, sin apelación posible, son los consumidores fallados. A diferencia de los inadaptados de la sociedad de productores, los desempleados y rechazados del servicio militar no pueden ser considerados personas que necesitan asistencia o cuidados, ya que se presume, por contrario a los hechos que resulte, que la observancia y el cumplimiento de los preceptos de la cultura consumista son asequibles para todo el mundo. Como son fáciles de adoptar y aplicar por todos aquellos que así lo deseen,
se le puede negar un empleo a alguien capacitado, pero, a menos que hablemos de una dictadura comunista respecto de las necesidades, no se le puede negar un bien de consumo a quien tiene el dinero para pagarlo. Se cree que la obediencia a estos preceptos, una vez más, por descabellado que parezca, depende pura y exclusivamente de la voluntad y el desempeño individuales. A causa de esa presunción, en la sociedad de consumidores toda invalidez social seguida de exclusión solo puede ser el resultado de falencias personales. Todo indicio de una falla debida a causas externas al fracaso, causas que exceden lo individual o son de raíz social, es descartado de antemano, o resulta dudoso e inaceptable como defensa. Por lo tanto, consumir significa invertir en la propia pertenencia a la sociedad, lo que en una sociedad de consumidores se traduce como ser vendible, adquirir las cualidades que el mercado demanda o reconvertir las que ya se tienen en productos de demanda futura. La mayor parte de los productos de consumo en oferta en el mercado deben su atractivo, su poder de reclutar compradores, a su valor como inversión, ya sea cierto o adjudicado, explícito o solapado. El material informativo de todos los productos promete aumentar el atractivo y valor de mercado de sus compradores, incluso aquellos productos que son adquiridos casi exclusivamente por el disfrute de consumirlos. Consumir es invertir en todo aquello que hace al valor social y la autoestima individuales. El propósito crucial y decisivo del consumo en una sociedad de consumidores, aunque pocas veces se diga con todas las letras y casi nunca se debata públicamente, no es satisfacer necesidades, deseos o apetitos, sino convertir y reconvertir al consumidor en producto, elevar el estatus de los consumidores al de bienes de cambio vendibles. En definitiva, esa es la razón por la cual la aprobación del examen de consumo no es una condición negociable a la hora de ser admitido en el seno de una sociedad que ha sido remodelada a imagen y semejanza de los mercados. Aprobar ese examen es un prerequisito no contractual que condiciona cualquiera de las relaciones contractuales que tejen y entretejen esa red de vínculos llamada sociedad de consumidores. Es ese requisito previo innegociable e inapelable el que consigue amalgamar ese conjunto de transacciones de compraventa en una totalidad imaginaria. O, para ser más exactos, es el requisito que permite que esa amalgama sea experimentada como una totalidad llamada sociedad-entidad a la que puede adjudicarse la capacidad de plantear exigencias y coercionar a sus integrantes y que acceda al estatus de hecho social en el sentido que le da Durkheim al término. Los miembros de una sociedad de consumidores son ellos mismos bienes de consumo, y esa condición los convierte en miembros de buena fe de la sociedad. Aunque por lo general permanezca latente como una preocupación inconsciente e implícita, el principal motivo de desvelo de los consumidores es convertirse en productos vendibles y lograr mantenerse así. El atractivo de los productos de consumo, esos objetos de deseo consumista reales o futuros capaces de desencadenar la acción de consumir suele evaluarse según su capacidad de aumentar el valor de mercado de quien los consume. Hacer de uno mismo un producto vendible es responsabilidad de cada uno, una tarea del tipo hágalo usted mismo. E insisto, hacer de uno mismo, y no solo llegar a ser ese es el objetivo. La noción de que no nacemos como seres humanos completos, de que todavía nos queda mucho por hacer para llegar a ser verdaderamente humanos, no es un invento de la sociedad de consumidores, ni siquiera de la era moderna. Pero sí lo es la vergüenza de fracasar en la tarea personal de hacerse diferente, supuestamente mejor, de lo que uno ha llegado a ser, lo que Gunther Anders describiera en 1956 como vergüenza prometeica. En palabras de Anders, el desafío prometeico consiste en negarse a deberle nada a nadie, ni a nada, incluido uno mismo, mientras que el orgullo prometeico consiste en deberse todo a uno mismo, incluido uno mismo. Obviamente, uno mismo es a la vez la manzana de la discordia, la apuesta y el premio mayor de esta versión prometeica actual de estar en el mundo, o más bien de esta perversión contemporánea y perifrástica de la ambición prometeica, llegar a ser, meramente y como consecuencia accidental de haber sido concebido y haber nacido de nuestras madres, no es suficiente. El mero ser carece de ese potencial de perfección que sí tiene el artificio y que ha sido el axioma de la visión del mundo dominante para todos, aunque no aceptada por todos, desde los albores de nuestra era moderna e ilustrada. Los seres humanos armados de la razón podían,
debían y lograrían mejorar la naturaleza, y por lo tanto también su propia naturaleza, esa naturaleza con minúscula que fuera la causa de su llegada al mundo y que determinaría incluso lo que llegaría a ser. La hazaña prometeica, por lo tanto, ya no era el acto único y legendario de un semidios, sino la forma de estar en el mundo propia de los humanos o su destino como tales. El estado del mundo, su grado de perfección, era objeto de la preocupación humana y decidido objeto de sus acciones. Y también lo era, si bien oblicuamente, el estado de cada individuo humano, así como su grado de perfección. Había que dar un paso más, por lo tanto, para que el desafío y orgullo prometeicos dieran a luz a la vergüenza prometeica. Ese paso fatídico, me atrevo a sugerir, fue el de la sociedad de productores, con su estilo gerencial de regulación normativa, su división y coordinación del trabajo, su vigilancia y su aceptación de la vigilancia, a la sociedad de consumidores, cuyas preocupaciones, tareas, el manejo de esas tareas y las responsabilidades consecuentes se caracterizan por la intermitencia compulsiva, la autorreferencialidad y el ferviente deseo de individualización. Ese paso auguraba un énfasis exagerado en él. Uno mismo, que se convirtió simultáneamente en el principal objeto y el principal sujeto de la tarea de remodelar el mundo, así como en el responsable del éxito o el fracaso de esa empresa. Un énfasis en el yo individual que lo transforma al mismo tiempo en guardián y pupilo del modo de vida prometeico. La sociedad de productores luchaba abiertamente por la prioridad de lo societal por encima de los intereses y ambiciones individuales o grupales, y al mismo tiempo se adjudicaba la autoría del mundo visto como fruto del quehacer humano guiado por la razón. De ese modo, asumía por acción u omisión el rol de un Prometeo colectivo, atribuyendo a la conformidad a las normas toda responsabilidad individual por la calidad del producto. La sociedad de consumidores terceriza, concesiona, subsidiariza el rol de Prometeo en los individuos, junto con la responsabilidad de una buena actuación. La vergüenza prometeica, a diferencia del desafío y el orgullo, es un sentimiento absolutamente individual. Las sociedades nunca se avergüenzan ni pueden hacerlo. La vergüenza solo es imaginable como un estado individual. Habiendo resignado y descartado explícitamente o en los hechos el estatus prometeico que antes reclamaba, la sociedad se esconde hoy detrás de sus propios artificios. La autoridad y los privilegios debidos a un ser superior, otrora la única y más celosamente guardada posesión de la sociedad humana, se otorgan ahora a los productos humanos, esos rastros materiales de la razón del hombre, de su ingenio y habilidad. Estos productos son capaces de realizar, a la perfección o casi, las tareas que un hombre nacido de una mujer, un mero efecto secundario y contingente de la naturaleza, solo lograría hacer a medias, malamente y con resultados vergonzosamente inferiores. Ahora es el artificio, presente a diario bajo la forma de productos de la industria del consumo, el que sobrevuela y se cierne sobre la cabeza de cada individuo humano como parangón de la perfección y como patrón de acción de todo esfuerzo, condenado al fracaso, por emularla. Anders sugiere que una vez que aceptaron la superioridad de la cosa, para los humanos una reificación incompleta es la de las derrotas. Haber nacido y haber llegado a ser, en lugar de haber sido fabricado de principio a fin, es ahora motivo de vergüenza. La vergüenza prometeica es el sentimiento de humillación que embarga a hombres y mujeres al comprobar la altísima calidad de los productos que ellos mismos fabricaron. Citando a Nietzsche, Anders señala que hoy en día el cuerpo humano, o sea, el cuerpo tal y como lo recibimos accidentalmente de la naturaleza, es algo que debe ser superado y dejado atrás. Los cuerpos en crudo y sin adornos, no reformados ni intervenidos, son vergonzantes, ofensivos para la vista, y siempre dejan mucho que desear, pero por sobre todas las cosas son la prueba viviente del fracaso, la ineptitud, la ignorancia y la impotencia, y la falta de recursos del yo. El cuerpo desnudo, ese objeto que acordamos no exhibir en público por el decoro y la dignidad de sus propietarios, en la actualidad no refiere, dice Anders, al cuerpo sin ropa, sino al cuerpo que no ha sido trabajado, o sea, un cuerpo no suficientemente reificado. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada. Pertenecer a una sociedad de consumidores es una tarea titánica, una lucha sin cuartel y cuesta arriba. El miedo a no adaptarse ha sido desplazado por el miedo a ser inadecuado,
pero no por eso es menos abrumador. El mercado de consumo está deseoso de capitalizar ese miedo, y las compañías que fabrican productos de consumo rivalizan entre sí para convertirse en guías de sus clientes que se esfuerzan por enfrentar el desafío. Suministran las herramientas, los instrumentos necesarios para el bricolaje privado de la autofabricación. Sin embargo, según la Trade Descriptions Act, podrían ser demandadas, ya que los productos que se señalan como herramientas de uso individual para ayudar a decidir, insiste Anders, son decisiones tomadas de antemano. Ya habían sido tomadas mucho antes de que el individuo se enfrentara con la obligación, presentada como oportunidad, de decidir. Y agrega que es absurdo pensar que esas herramientas posibiliten una opción realmente individual. Estos instrumentos son la cristalización de la necesidad irrefrenable que, hoy como ayer, los humanos deben aprender, obedecer y aprender a obedecer para poder ser libres. Una joven adolescente entrevistada por Deke Aiknead, aguda corresponsal del Guardián, entre un grupo de adolescentes de entre 16 y 17 años de los Cotswolds, confesaba: bueno, si saliera así a la calle, en jeans y camiseta, la gente se me quedaría mirando y me diría, ¿por qué no usas algo especial, prendas más provocativas y sensuales? Así nos vestíamos a los 13. Ahora estar a la moda es vestirse así. Otra del mismo grupo, mayor de 20 años, agrega: se nos recuerda de todas las maneras posibles cómo debe ser un cuerpo sensual. A medida que envejezco me preocupa más y más estar a la altura. El significado de prendas provocativas y sensuales y un cuerpo sensual es en ambos casos determinado por la moda. Del momento, la moda cambia, y rápido. Los jóvenes de 16 y 17 años no tienen ni idea de que los shorts para púberes con leyendas como chica entrenada recién se pusieron de moda en la década de 1990 y se asombran al enterarse de que las jovencitas alguna vez se vistieron de otra manera. Una de ellas se mostró incrédula, notó Aiknead, cuando le dijeron que en la década de 1970 las chicas no se afeitaban las axilas. Obtener nuevas versiones de esas prendas y cultivar ese aspecto, así como reemplazar o adaptar versiones anticuadas, es una de las condiciones para estar y permanecer en el mercado. Seguir siendo deseable al menos para satisfacer las ganas de algún consumidor, haya o no intercambio de dinero. Como señala Digby Jones, exdirector de la Confederación de la Industria Británica, al referirse al mercado laboral, la única condición que tienen que cumplir quienes quieren ser productos muy demandados es estar tan entrenados, ser tan adaptables y valiosos para que ningún empleador se atreva a echarlos o a tratarlos mal. En su versión dominante Big, va a decir, en su transcripción oficial, multiplicada tanto por las descripciones académicas como por el imaginario popular, la historia de la humanidad es representada como una larga marcha hacia la libertad personal y la racionalidad. Su último estadio, el pasaje de una sociedad de productores y soldados a una de consumidores, se describe como el proceso de emancipación gradual de los individuos de sus condiciones originales de no opción y luego de opción limitada, de los escenarios guionados y las rutinas obligatorias, de todos los vínculos preordenados, prescritos y no negociables, y de los patrones de comportamiento compulsivo o resistentes. En resumen, ese pasaje es presentado como un salto más, quizás el definitivo, de un mundo de restricciones y falta de libertad a uno de autonomía individual y dominio de sí mismo. La mayoría de las veces, se afirma que ese pasaje representa el triunfo final del derecho del individuo a la autoafirmación, entendida en tanto soberanía indivisible del sujeto liberado, una soberanía que a su vez tiende a ser interpretada como el derecho del individuo a elegir libremente. Cada miembro de una sociedad de consumidores se define, primero y ante todo, como homo eligens. La otra transcripción latente, que pocas veces o nunca se ventila en público pero que funciona como disparador invisible e indispensable de la primera, nos mostraría esa misma transformación social bajo una luz muy diferente. En vez de ser un paso hacia la emancipación definitiva de una multiplicidad de restricciones externas, ese pasaje nos mostraría la conquista, anexión y colonización de la vida por parte de los mercados. El significado profundo, por reprimido y oculto, de esa conquista y colonización es la elevación a la categoría de preceptos de vida de las leyes escritas y no escritas de los mercados, esa clase de preceptos que solo pueden ignorarse a riesgo personal y que suele castigarse con la exclusión.
Las leyes del mercado se aplican equitativamente sobre las cosas elegidas y sobre quienes las eligen. Solo los bienes de cambio pueden entrar por derecho propio en los templos del consumo, ya sea por la puerta de los productos o por la de clientes. En el interior de esos templos, tanto los objetos de adoración como los devotos son bienes de cambio. La vida política ha sido desregulada, privatizada y confinada así también al ámbito de los mercados, característica que distingue a la sociedad de consumidores de toda otra forma de comunidad humana. Como en una parodia grotesca del imperativo categórico kantiano, los miembros de una sociedad de consumidores están obligados a seguir los mismos patrones de comportamiento que los objetos de su consumo. Para ingresar en la sociedad de consumidores y obtener un permiso de residencia permanente, hombres y mujeres deben alcanzar los estándares de elegibilidad que define el mercado. Deben estar disponibles para la venta y conseguir, en competencia con el resto de sus integrantes, el valor de mercado más favorable posible. Al explorar el mercado en busca de artículos de consumo, son atraídos a los comercios con la promesa que allí encontrarán las herramientas y materias primas que pueden, y deben, usar para volverse aptos para el consumo, y por lo tanto cotizar en el mercado. El consumo es el mecanismo fundamental de transformación del consumidor en producto, una tarea que, como tantas otras que antes eran manejadas por el Estado y llevadas a cabo por la sociedad, ha sido desregulada, privatizada, tercerizada, subsidiarizada, dejada al cuidado y responsabilidad de los individuos, hombres y mujeres. El impulso del consumo se alimenta de la búsqueda individual de un óptimo valor de venta de sí mismo, el ascenso a una categoría diferente, escalar posiciones en algún ranking o avanzar casilleros en esta o aquella tabla, que por suerte abundan. Todos los miembros de la sociedad de consumidores son, de la cuna hasta la tumba, consumidores de jure, aunque el juz que los define como consumidores jamás ha sido votado por ningún parlamento ni ha sido consignado en los compendios de leyes. A todos los efectos prácticos, de consumidor de jure es el fundamento no legal de la ley, ya que es anterior a cualquier pronunciamiento legal que defina y detalle los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Gracias al trabajo de campo realizado por los mercados, los legisladores pueden dar por sentado que los sujetos de su legislación ya son consumidores plenamente desarrollados. De ser necesario, se puede alegar que somos consumidores por naturaleza, y no por constructo legal, que consumir forma parte de la naturaleza humana y de una inclinación innata de los hombres a la que debe estar subordinada toda ley positiva y a la que debe respetar, atender, obedecer, proteger y servir. Puede alegarse incluso que consumir es ese derecho humano primordial yace a todos los derechos ciudadanos, que no serían más que derechos secundarios cuya principal función sería reconfirmar ese derecho primario, básico y sacrosanto, y volverlo inexpugnable. Daniel Thomas Cook, que ha estudiado y reconstruido la secuencia del desarrollo posterior a la Primera Guerra Mundial que eventualmente condujo al afianzamiento y atrincheramiento de la sociedad de consumidores, concluyó que el derecho de los niños de consumir antecede y prefigura en diversos aspectos a todos los otros derechos, legalmente constituidos. A los niños ya se les había dado voz en el centro comercial, en concursos de diseño y de póngale usted el nombre, en la elección de ropa, en los sondeos de mercado y estrategias de marketing, varias décadas antes de que sus derechos fueran sancionados en 1989 por la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. La participación de los niños en el mundo del consumo en tanto actores, en tanto personas con deseos, refuerza su reciente estatus de individuos con derechos. Cook se concentró en el estudio de la historia del consumismo infantil y de la transformación de la infancia en producto de consumo, o por usar el término que él mismo acuñó, la revolución copernicana lograda por el marketing para niños y que consiste en cambiar la perspectiva de los padres por una paidocularidad, vale decir, el ajuste de las estrategias de diseño y marketing al punto de vista de los niños, a quienes hoy se reconoce como sujetos soberanos de sus deseos y elecciones. En el curso de sus investigaciones, Cook se topó con un patrón universal de la sociedad de consumidores presente ya en sus orígenes y aún activo en su autorreproducción y expansión. En el análisis de la producción de consumidores y de la reproducción de la sociedad de consumidores, uno está tentado de resignificar la memorable afirmación de Ernst Haeckel, famoso naturalista del siglo XIX,
de que la ontogénesis es una recapitulación de la filogénesis, o sea que las sucesivas fases del desarrollo embrionario de un individuo constituyen la recapitulación abreviada y comprimida de las diferentes fases que atravesaron las especies a lo largo de su historia evolutiva. Pero se impone una salvedad: en vez de considerar una causalidad unidireccional, parece razonable y apropiado pensar, para evitar de antemano el inconducente e irresoluble debate de qué vino primero, el huevo o la gallina, que esa secuencia es impuesta en la vida de los consumidores individuales y que tiende a repetirse infinitamente en la reproducción en curso de la sociedad de consumidores. En las operaciones cotidianas de la sociedad de consumidores madura actual, ahí igual que durante su aparición y proceso de maduración, los derechos del niño y los derechos del ciudadano se basan en la genuina o supuesta competencia del consumidor. Las dos secuencias se refuerzan y reafirman mutuamente, naturalizándose y ayudándose entre sí para alcanzar el estatus de idea dominante, y lo que es más relevante aún, para acceder al tesoro de la daxe, presupuestos que utiliza la gente a la hora de pensar, pero que rara vez son cuestionados, o lisa y llanamente para formar parte del sentido común. A diferencia de un derecho formal para cuyo otorgamiento se desestima formalmente cualquier prueba de aptitud, la condición silenciada pero decisiva para ganarse o rechazar los beneficios prácticos y sustanciales de ser un ciudadano completo es la competencia consumista de cada persona y su habilidad para ejercerla. Un número considerable de consumidores de jure no aprueban un examen que ha sido pensado, informal pero tangiblemente, para consumidores de facto. Quienes no aprueban el examen son consumidores fallidos, a los que a veces se subcategoriza como refugiados fallidos o inmigrantes ilegales, y otras veces como infraclase, vale decir, una heterogénea variedad de individuos a quienes se niega el acceso a cualquier clase social reconocida y que no cumplen los requisitos para acceder a alguna, pero que la mayor parte del tiempo se pierden anónimamente en las estadísticas como pobres o gente por debajo de la línea de pobreza, aquellos que no son sujetos que eligen y deciden como el resto de los miembros de la sociedad de consumidores, según la clásica definición de Simmel, sino que son objetos de la caridad. Si uno concuerda con la proposición de Carl Smith de que la prerrogativa soberana definitiva y definitoria es el poder de excluir, entonces deberá aceptar también que el verdadero poseedor de poder soberano en la sociedad de consumidores es el mercado de bienes y servicios. Es allí, en la plaza de compraventa del mercado, donde se realiza la tarea cotidiana de seleccionar y separar a los condenados de los salvados, a los de adentro de los de afuera, a los propios de los ajenos, los incluidos de los excluidos, para ser más precisos, a los consumidores hechos y derechos de los fallados. El mercado de bienes de consumo, hay que admitirlo, es un soberano bastante peculiar, raro, por completo diferente del que estamos acostumbrados a leer en los tratados de ciencias políticas. Este extraño soberano no tiene oficinas legislativas ni ejecutivas, y menos aún tribunales judiciales, los tres elementos que los libros de ciencias sociales consideran esenciales en la parafernalia indispensable de todo soberano de buena fe. En consecuencia, el mercado es mucho más soberano que los mucho más publicitados y autopublicados soberanos políticos, ya que además de dictar los veredictos de exclusión, no admite instancias de apelación. Sus sentencias son tan firmes e irrevocables como informales y tácitas, y raramente se plasman en papel. La exclusión por parte de los órganos de un Estado soberano puede ser objetada y desafiada, y en eso se basa la posibilidad de una anulación. No sucede lo mismo con el desalojo que decretan los mercados, ya que ningún juez ha sido nombrado para presidirlo, no hay recepcionistas a la vista que puedan recibir nuestro trámite, ni tiene un domicilio al que hacerle llegar nuestra demanda. Para desestimar las quejas que puedan resultar de los veredictos de los mercados, los políticos cuentan con la ya probada fórmula del NHA, no hay alternativa, un diagnóstico que no colma las expectativas de nadie, una hipótesis para nada alentadora de ellos mismos. Cuanto más repiten la fórmula, más absoluta es la rendición de la soberanía del Estado a los mercados de bienes de consumo, y más sobrecogedora e inabordable se vuelve la soberanía del mercado. En realidad, no es el Estado, ni siquiera su brazo ejecutivo, el que está siendo socavado, erosionado, desangrado hasta su desaparición, sino la soberanía del Estado, su prerrogativa de trazar la línea entre incluidos y excluidos y de otorgar el derecho a la rehabilitación, futura readmisión.
esa soberanía ya se ha visto parcialmente limitada, y podemos suponer que bajo la presión de una emergente legislación internacional vinculante que cuenta con el apoyo de organismos jurídicos, por rudimentarios y parciales que todavía sean, con altibajos o a los tropezones, se seguirá reduciendo. Sin embargo, ese proceso es apenas secundario y subsidiario de la cuestión de la nueva soberanía de los mercados, y no modifica la forma en que se toman y legitiman las decisiones soberanas. Por más que se la promueva a instancias superiores, a instituciones supraestatales, la soberanía, o al menos el principio al que se supone que sirve o debe servir, sigue mezclando poder con política, y subordina el primero a la supervisión de la segunda, y lo que es más importante aún, puede ser confrontada y reformada porque tiene domicilio fijo. Mucho más revolucionaria, y potencialmente fatal para esa forma que el Estado adoptó en la era moderna, es otra tendencia que mina los cimientos más profundos de la soberanía del Estado, la inclinación de ese Estado debilitado a ceder muchas de sus funciones y prerrogativas a los poderes impersonales del mercado, o la rendición incondicional del Estado al chantaje con el que las fuerzas del mercado contrarrestan las políticas que favorecen y votan los electores, fuerzas que arrebatan a la ciudadanía su carácter de punto de referencia y árbitro definitivo de las normas políticas. Como resultado de esta tendencia se ha ensanchado la brecha entre el poder de actuar, que ahora se ha deslizado hacia los mercados, y la política, que si bien sigue siendo del dominio del Estado, es despojada progresivamente de su libertad de maniobra y su poder para fijar las reglas y arbitrar el juego. Esta es en realidad la principal causa de la erosión de la soberanía del Estado. Si bien continúan articulando, dictando y ejecutando los veredictos de exclusión y desalojo, los organismos del Estado ya no son dueños de decidir los criterios de esa política de exclusión o los principios de su aplicación. El Estado en su conjunto, incluidos sus brazos legislativo y judicial, se convierte en el ejecutor de la soberanía de los mercados. Cuando un ministro del gobierno británico declaró, por ejemplo, que la nueva política inmigratoria tendrá como objetivo atraer 2 personas que el país necesita y dejar afuera a aquellas que no son necesarias para el país, está concediéndole implícitamente a los mercados el derecho de definir las necesidades del país y de decidir qué o a quién necesita el país y qué o a quién no necesita. Lo que ese ministro tiene en mente, por lo tanto, es ofrecer hospitalidad a quienes prometen ser consumidores ejemplares, mientras se la niega a aquellos que por sus patrones de consumo, las personas que se encuentran en la base de la pirámide de ingresos, gente que busca entre los productos menos rentables, no impulsarán las ruedas de la economía consumista, ni permitirán que giren a más velocidad, ni dispararán las ganancias de las empresas por encima de los niveles ya alcanzados. Como para enfatizar aún más los principios rectores de los criterios de selección o aprobación de los extranjeros, el ministro señaló que los pocos que fuesen admitidos temporalmente para cubrir las necesidades estacionales de la producción necesariamente local, personal de hoteles y restaurantes o recolectores de fruta, volverían a sus países de origen con las ganancias obtenidas, ya que no se permite a sus familias acompañarlos a Gran Bretaña, vigorizando así la circulación de bienes y servicios de esos lugares. Los consumidores fallados, esas personas que no disponen de recursos suficientes para responder adecuadamente al saludo, para ser más exactos, a los guiños seductores de los mercados, es la gente que la sociedad de consumidores no necesita. La sociedad de consumidores estaría mejor si no existiesen. En una sociedad que mide su éxito o su fracaso de acuerdo con el índice del Producto Bruto Interno, o sea, la suma total de dinero que cambia de mano en transacciones de compraventa, esos consumidores inválidos y defectuosos siempre son anotados en la lista de los pasivos. La presunción tácita que subyace a todo este razonamiento es nuevamente la fórmula para ser consumidor. Primero hay que ser producto. Antes de consumir, hay que convertirse en producto, y es esa transformación la que regula la entrada al mundo del consumo. En primer término, uno debe convertirse en producto para tener por lo menos una oportunidad razonable de ejercer los derechos y cumplir las obligaciones de un consumidor. El país, al igual que los mercados, necesita productos. Un país que cede a los mercados desde la primera hasta la última palabra necesita habitantes que ya sean productos o que puedan serlo sin demasiado esfuerzo ni gasto de inversión en ellos. Y la decisión de quienes ingresan a la categoría de producto de buena fe, por supuesto, es una prerrogativa exclusiva del mercado.
¿Hay compradores para este tipo particular de mercancía? Esa es la pregunta inicial y final que debe contestarse un funcionario estatal en el momento de considerar la postulación de cada inmigrante. El gobierno tomó y reformuló como un principio de las políticas de Estado el patrón y la norma ya establecidos e inculcados en la vida diaria de la sociedad de consumo por las tan difundidas prácticas de la moderna empresa líquida. Como descubrió Nicola Uber en el curso de sus exhaustivas investigaciones de esas prácticas, las políticas del personal de las grandes empresas capitalistas se aplican como si los empleados fueran productos, y como tales deben ser concebidos, utilizados y recambiados en el menor tiempo posible. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada. De los recientemente incorporados se espera un desempeño ágil y vigoroso desde su primer día de trabajo. No hay tiempo para asentarse, para arraigarse, integrarse y desarrollar lealtad con la compañía y solidaridad con los otros empleados, ya que el perfil de los servicios a cumplir cambia con tal velocidad que no da tiempo para realizar ajustes. Los lentos y extensos procesos de reclutamiento de personal, los ajustes y la capacitación en el interior de la empresa son considerados una pérdida de tiempo y de recursos, como conservar demasiados productos almacenados en los depósitos de la compañía, que olvidados en los estantes no dan ganancia ni sirven para nada. Los procesos de incorporación, integración y capacitación deben quedar reducidos a su mínima expresión. El secreto de todo sistema social duradero, vale decir, capaz de reproducirse a sí mismo exitosamente, consiste en saber dar a sus prerequisitos funcionales la forma de móviles del comportamiento de sus actores. Por decirlo de otra manera, el secreto de toda socialización exitosa reside en hacer que los individuos deseen hacer lo que es necesario, para que el sistema logre autorreproducirse. Esto puede realizarse abierta y explícitamente, reuniendo apoyo en pos del interés de todos, como un Estado o un país, a través de un proceso al que se ha llamado de muy diversas maneras, movilización espiritual, educación republicana o adoctrinamiento ideológico, tal y como se efectuaba durante la fase sólida de la modernidad en la sociedad de productores. O puede producirse subrepticia y oblicuamente, inculcando o imponiendo, más o menos por la fuerza, ciertos patrones de comportamiento para la solución de problemas que, una vez adoptados y acatados, y deben ser acatados, ya que las opciones alternativas escasean y se desvanecen, hacen posible la monótona reproducción del sistema, como sucede en la fase líquida de la modernidad, que casualmente es también la era de la sociedad de consumidores. Esa forma que tenía la sociedad de productores de anudar los prerequisitos sistémicos a los motivos individuales exigía una devaluación de la hora, de la gratificación inmediata en particular del goce en general. Ese concepto prácticamente intraducible del francés que es la jouissance. El presente debe ser degradado al rol de segundo violín en beneficio del futuro, y su significado es un rehén a merced de los giros aún no revelados de una historia supone que ha sido domesticada, conquistada y controlada precisamente debido al conocimiento de sus leyes y la aceptación de sus exigencias. El presente era solo el medio para un fin, esa felicidad siempre futura, siempre todavía no. De igual modo, esa manera de coordinar los prerequisitos sistémicos con los móviles individuales necesariamente había de alentar la procrastinación, y en particular la entronización del precepto de demora o renuncia de la gratificación, es decir, el precepto de sacrificar las recompensas concretas y disponibles en lo inmediato en nombre de imprecisos beneficios futuros, así como de sacrificar las recompensas individuales en beneficio del todo, ya sea la sociedad, la nación, el Estado, las clases, los géneros o apenas el deliberadamente inespecífico nosotros, confiando en que a su debido tiempo aseguraría una vida mejor para todos. En una sociedad de productores, se daba preferencia a largo plazo por sobre el corto plazo, y las necesidades de todos tenían prioridad frente a la necesidad de las partes. El gozo y la satisfacción que brindan los valores eternos y supraindividuales tenían mejor prensa que éxtasis individual y pasajero, mientras que el éxtasis de muchos era considerado como la única satisfacción válida y genuina entre una multitud de atractivos pero falsos, artificiales, engañosos y en última instancia denigrantes placeres del momento. Aprendida la lección, nosotros, hombres y mujeres que viven sus vidas en un entorno moderno líquido, solemos evitar ese modo de hacer encajar la reproducción del sistema con nuestras motivaciones personales por considerarlo un despilfarro,
algo sumamente oneroso y, por sobre todas las cosas, abominablemente opresivo, pues va en contra de las naturales inclinaciones humanas. Sigmund Freud fue de los primeros pensadores en advertirlo. Pero esa imaginación exquisita existió en la época en que la sociedad industrial de masas y de ejércitos de conscriptos estaba en ascenso, y de esa sociedad recolectó su información. Por lo tanto, no fue capaz de concebir una alternativa a la supresión coercitiva de los instintos, y en consecuencia adjudicó a sus observaciones el estatus genérico de características imprescindibles de todas y cada una de las civilizaciones, la civilización en sí. En ninguna parte y bajo ninguna circunstancia, concluye Freud, los hombres aceptarán de buena gana renunciar al llamado de sus impulsos. Una sustancial mayoría de los seres humanos obedece a los preceptos y necesarias prohibiciones culturales solo, bajo coerción externa. Es alarmante pensar en la enorme fuerza de coerción que habrá que aplicar para promover, inculcar y asegurar las opciones de civilidad básicas, como por ejemplo la ética del trabajo, vale decir, la condena del ocio en general a la que se adosó el mandamiento que conmina a trabajar por el trabajo mismo, sin pensar. Las recompensas materiales, o la ética de la cohabitación pacífica propuesta por el mandamiento que reza amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué sentido tiene un precepto enunciado con tanta solemnidad si no puede asegurarse que su cumplimiento sea aconsejable? Se pregunta retóricamente Freud. El resto de la argumentación de Freud acerca del andamiaje coercitivo que toda civilización necesita para mantenerse en pie es harto conocido para ser detallado aquí nuevamente. Su conclusión general, como sabemos, es que toda civilización se sostiene con represión, ya que es inevitable que ciertos volúmenes de disenso y rebelión estén cociéndose a fuego lento todo el tiempo y se manifiestan esporádicamente, como son también inevitables los esfuerzos continuos por desactivarlos y controlarlos. El disgusto y los motines no pueden evitarse, ya que toda civilización implica la contención represiva de los impulsos humanos, y toda represión es repulsiva. El reemplazo del poder del individuo por el poder de la comunidad constituye el paso decisivo de la civilización. Su esencia radica en el hecho de que los miembros de la comunidad restringen sus propias posibilidades de satisfacción, mientras que el individuo desconocía esas restricciones. Hagamos la salvedad de que el individuo que todavía no es miembro de una comunidad puede ser una figura más mítica aún que el salvaje presocial de Hobbes de Bellum Omnium contra Omnas, guerra de todos contra todos, o ser simplemente un dispositivo retórico útil a la argumentación, como el parricidio original que Freud inventara en trabajos posteriores. Sin embargo, más allá de las razones que tuvo para elegir esas palabras en especial para articular el mensaje, en esencia dice que como es improbable que el vulgo reconozca, adopte y obedezca de buena gana el mandamiento de poner los intereses supraindividuales por encima de las inclinaciones y los impulsos individuales, y los efectos a largo plazo por encima de las satisfacciones inmediatas, como en el caso de la ética del trabajo, toda civilización, o por decirlo de manera más sencilla, toda convivencia humana pacífica y cooperativa, con todos sus beneficios, debe descansar en la coerción, o al menos en la amenaza de que se utilizará la coerción si no se acatan escrupulosamente las restricciones impuestas a los impulsos instintivos. Para que la vivencia humana persista, se debe asegurar, por las buenas o por malas, que el principio de realidad se imponga al principio del placer. Freud reproyecta esta conclusión sobre todas las formas de comunidad humana, a las que se ha nombrado retrospectivamente como civilizaciones, presentándola como una precondición universal para la convivencia de los hombres y para toda vida en sociedad, algo que linda con la vida humana como tal. Pero sea cual sea la respuesta que se ofrezca a la pregunta de si la represión de los impulsos fue y seguirá siendo algo colindante con la historia humana, es plausible sugerir que este principio en apariencia temporal no habría sido descubierto, nombrado, registrado y teorizado en otro momento que no fuese en los albores de la era moderna. O para ser más precisos, en ningún otro momento que después de la desintegración del ancien régimen inmediato anterior. Fue esa desintegración, el desmoronamiento de las instituciones que tradicionalmente habían sostenido la monótona reproducción de facto, de Rechtsgleichgewohnheiten, derechos y obligaciones usuales, la que dejó al descubierto el artificio humano oculto detrás de la idea del orden divino o natural, forzando entonces la reclasificación del fenómeno del orden, que pasó de la categoría de lo dado a la de tareas, con la consecuente representación de la lógica de la creación divina como
logro del poderío humano. Y aun cuando el espacio para la coerción antes del advenimiento de la era moderna no fuera menos amplio de lo que habría de serlo durante la construcción del orden moderno, y no lo fue, casi no existía espacio para esa seguridad y naturalidad con la que Jeremy Bentham pudo poner un signo de ecuación entre la obediencia a la ley por una parte, y por otra asegurarse de que no aparezcan opciones alternativas, cerrando las salidas del confinamiento panóptico y llevando a los reclusos a una situación donde la opción es trabajar, cero. Morir. Richard Rorty resumió esta tendencia en una frase breve y concisa. Con Hegel, los intelectuales comenzaron a cambiar sus fantasías de conectarse con la eternidad por fantasías de construir un mejor futuro. El poder de la comunidad, y en especial de una comunidad construida artificialmente, una comunidad que nació durante el proceso de formación de una civilización o una nación, no tuvo que reemplazar al poder del individuo para hacer que la convivencia fuera factible y viable. El poder de la comunidad ya estaba en su lugar mucho antes de que apareciera la necesidad, o la urgencia, de contar con él. De hecho, la idea de que ese reemplazo era una tarea pendiente que debía realizar un agente poderoso, individual o colectivo, difícilmente se le pudiese ocurrir al individuo o a la comunidad mientras la presencia de la comunidad y su muy tangible poder estuviesen ocultos a plena luz, es decir, demasiado evidentes como para ser advertidos. La comunidad conservaba su poder sobre el individuo, y un poder total, del tipo todo incluido, siempre y cuando no fuese problemático y no fuese una tarea que, como todas, puede resultar exitosa o fallida. Resumiendo, la comunidad tenía control sobre los individuos en tanto y en cuanto ellos ignorasen ser una comunidad. Transformar la subordinación a las fuerzas individuales en la subordinación a los poderes de una comunidad, convirtiendo esa transformación en una necesidad que espera ser cubierta, y pedir que se tomen medidas al respecto, revirtió la lógica de las formas sociales premodernas. Al mismo tiempo, sin embargo, al naturalizar lo que de hecho era un proceso histórico, se legitimó y generó el mito etiológico de su origen, nacimiento o creación. El acto o proceso de reformular, integrar y condensar un conglomerado de individuos solitarios, flotantes, mutuamente hostiles y desconfiados, en una comunidad capaz de disputarse la autoridad de recortar o reprimir esas inclinaciones individuales que, se afirmaba que eran contrarias a las exigencias de la cohabitación pacífica. En pocas palabras, la comunidad puede ser más vieja que la humanidad, pero la idea de comunidad como condición sine qua non de lo humano solo pudo nacer junto con la experiencia de su crisis. Esa idea fue construida con los miedos que emanaban de esa desintegración de los parámetros de reproducción de la sociedad anterior, llamada a partir de entonces y retrospectivamente el ancien régimen y registrada en el vocabulario científico, social bajo el nombre de sociedad tradicional. El moderno proceso de civilización, el único proceso que se llama a sí mismo de esa manera, se desencadenó a raíz del estado de incertidumbre causado, según se supuso, por la desintegración y la impotencia de la comunidad. La nación, esa innovación eminentemente moderna, fue considerada a la luz de la comunidad. Debía ser una comunidad nueva y más grande, una comunidad consumada, una comunidad proyectada sobre la pantalla grande de un nuevo concepto de totalidad, y una comunidad hecha a medida de la nueva y extensa red de interdependencias e intercambios humanos. Lo que más tarde, cuando el desarrollo al que se refería ya se había detenido o se encontraba en franco retroceso, fue llamado proceso de civilización, era un intento sostenido de regularizar y rediseñar la conducta humana, cuando ya no estuvo sujeta a las presiones de homogeneización de la autorreproducción premoderna. En apariencia, el proceso retrospectivamente llamado civilización se concentraba en los individuos. La nueva capacidad de autocontrol de los individuos autónomos debía ocuparse de la tarea que antes realizaban los controles comunales ya no disponibles. Pero la apuesta verdaderamente riesgosa era el despliegue de la capacidad de autocontrol de los individuos al servicio de la recreación y reconstitución de la comunidad en un nivel superior. Al igual que el fantasma del perdido imperio romano sobrevoló durante todo el proceso de autoconstrucción de la Europa feudal, el fantasma de la comunidad perdida asoló la constitución de las naciones modernas. Para la construcción de las naciones fue necesario el patriotismo, una voluntad inducida, enseñada y aprendida, que tendía a sacrificar los intereses individuales en favor de los intereses compartidos por otros individuos, dispuestos a hacer lo mismo, su materia prima fundamental.
Una estrategia que Ernest Renan resumió exitosamente: la nación era, o más bien solo podía existir sobrevivir gracias a, el plebiscito diario de sus miembros. Abocado a devolver su historicidad al modelo atemporal de civilización de Freud, Norbert Elias explicaba el nacimiento del yo moderno, esa conciencia de la verdad interior de cada uno, sumada a la responsabilidad de hacerla valer, como una internalización de las restricciones y presiones externas. El proceso de construcción nacional se inscribía en el espacio que se extiende entre los poderes panópticos, supraindividuales y la capacidad del individuo de adaptarse a las necesidades que esos poderes plantean. La recientemente adquirida libertad de opción individual, incluida la elección de la propia identidad, resultante de la indefinición e indeterminación sin precedentes de la posición social de cada uno, causada a su vez por el deceso o el debilitamiento radical de los lazos tradicionales, sería desplegada, paradójicamente, al servicio de la supresión de opciones consideradas perjudiciales para esa nueva totalidad, el Estado-nación de aspecto comunitario. Más allá de sus méritos pragmáticos, ese estilo panóptico de disciplinar, castigar y gobernar para lograr la necesaria y pretendida manipulación y la subsiguiente rutinización de las opciones de comportamiento era sumamente engorroso, costoso y conflictivo. También resultaba inconveniente porque no representaba la mejor opción para quienes ostentaban el poder, ya que imponía restricciones muy severas y no negociables a sus propios márgenes de maniobra. No era, sin embargo, la única estrategia por la cual podía alcanzarse la estabilidad sistémica mejor conocida por el nombre de orden social. Al haber identificado civilización con un sistema centralizado de coerción y adoctrinamiento, reducido más tarde, por influencia de Michel Foucault, a su aspecto coercitivo, los científicos sociales no tenían demasiadas opciones fuera de describir, erróneamente, el advenimiento de la condición posmoderna, un desarrollo coincidente con el afianzamiento de la sociedad de consumidores, como resultado de un proceso de descivilización. Lo que de hecho sucedió, sin embargo, fue el descubrimiento, invención o surgimiento de un método alternativo, menos engorroso, menos costoso y relativamente menos conflictivo, pero por sobre todo que diera más libertad de acción a los poderosos, de manipulación de las opciones de comportamiento para mantener el sistema de dominación conocido como orden social. Se descubrió e instrumentó entonces otra variante del proceso de civilización, un camino alternativo y en apariencia más conveniente de llevarlo a cabo. Esa variante, practicada por la moderna sociedad líquida de consumidores, no genera prácticamente disenso, resistencia o rebelión debido al recurso que consiste en presentar una nueva obligación, la obligación de elegir como libertad de opción. Se podría decir que la tan estudiada, criticada y vilipendiada profecía de Jean-Jacques Rousseau, se debe obligar a las personas a ser libres, se hizo realidad, siglos después, aunque no en la forma en que tanto los fervientes seguidores como los severos detractores de Rousseau supusieron que se implementaría. De una manera o de otra, la oposición entre el placer y el principio de realidad, hasta hace poco considerada insalvable, ha sido superada. Rendirse a las rigurosas exigencias del principio de realidad se traduce como cumplir con la obligación de buscar el placer y la felicidad, y por lo tanto es vivido como un ejercicio de libertad y un acto de autoafirmación. Uno está tentado de afirmar que la francamente controvertida definición hegeliana de que libertad es comprensión de la necesidad se ha cumplido. Irónicamente, se ha cumplido solo gracias a un mecanismo capaz de dejar la comprensión fuera del proceso de reciclado que transforma los apremios de la necesidad en una experiencia de libertad. La fuerza de castigo, de ser aplicada, casi nunca llega desnuda. Tras el disfraz de los pasos en falso, de las oportunidades perdidas, desperdiciadas, o lo que es aún peor, soslayadas. Lejos de señalar los límites ocultos de la libertad individual y sacarlos a la luz, los interé más profundamente todavía, reduciendo oblicuamente las opciones individuales, hechas o por hacer, al rol de principal y hasta única diferencia que hace la diferencia entre un paso firme o un paso en falso, entre la victoria y la derrota en la búsqueda de la felicidad personal. La mayoría de las veces, la totalidad a la que los individuos deben lealtad y obediencia ya no se involucra en sus vidas para confrontarlos y negarles libertad de autonomía o exigirles sacrificios obligados, como el servicio militar o el deber de dar la vida por la causa nacional y por la patria. En cambio, se presenta bajo la forma de festejos colectivos de pertenencia y amena convivencia, siempre muy entretenidos e invariablemente placenteros,
ocasiones como el Mundial de Fútbol o una crucial partida de cricket. Entregarse a la totalidad ya no es una obligación engorrosa, onerosa o que se realice a regañadientes, sino un entretenimiento patriótico, un jolgorio de lo más festivo y esperado con avidez. Los carnavales, como lo sugirió el memorable Mikhail Bakhtin, sucede una interrupción de la cotidianeidad, breves intervalos hilarantes intercalados entre los sucesivos episodios de la vida diaria, pausas durante las cuales la jerarquía mundana de los valores se subvierte momentáneamente, los más angustiantes aspectos de la realidad quedan suspendidos y las conductas que en la vida normal son vergonzantes o están prohibidas pueden exhibirse abierta y ostensiblemente. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada. Los carnavales a la manera antigua brindaban la oportunidad de paladear en profundidad las libertades individuales que la vida diaria negaba. Hoy, la tan anhelada ocasión es la de aliviar la carga y enterrar la angustia de la individualidad disolviéndose en un todo mayor y abandonarse alegremente a sus leyes en breves pero intensos festejos colectivos. La función, y el poder de seducción, de los carnavales de la modernidad líquida está en la momentánea resucitación de esa colectividad en coma. Esos carnavales son seances para que la gente se reúna a tomarse de las manos para conjurar de las regiones inferiores el espectro de la extinta comunidad solo durante el tiempo que dure dicha seance, con la seguridad de que el huésped no se quedará ni un minuto más de lo previsto, que será fugaz como un rayo y que volverá a desvanecerse prontamente ni bien la seance llegue a su fin. Nada de eso implica que la conducta normal de día hábil de los individuos se haya vuelto errática, aleatoria o carente de coordinación. Solo indica que es posible lograr que las acciones individuales sean previsibles, coordinadas y reguladas por mecanismos diferentes a los de la modernidad sólida, que usaba dispositivas de coerción y vigilancia, y una cadena de mando aplicada por una totalidad abocada a ser mayor que la suma de sus partes y a inculcar en sus unidades humanas la disciplina. En una moderna sociedad líquida de consumidores, la multitud reemplaza al grupo, así como a sus líderes, jerarquía y escalafón de autoridades. La multitud no necesita ni la parafernalia ni las estratagemas sin las cuales un grupo no podría formarse ni sobrevivir. No es necesario cargarlas con las herramientas de la supervivencia. Se arman, dispersan y vuelven a reunir, en cada ocasión, guiadas por prioridades diferentes e inevitablemente cambiantes, atraídas por blancos móviles y volátiles. El poder de seducción de los blancos móviles es por lo general suficiente para coordinar sus movimientos, hacen que toda orden o exigencia que viene desde arriba resulte redundante. De hecho, en las multitudes no hay un arriba. Es la misma corriente o dirección de su movimiento la que eleva a algunas unidades de esa multitud a la posición de líderes que deben ser seguidos, solo mientras dure un movimiento o una secuencia de ellos, pero rara vez más allá. La multitud no es un equipo, las multitudes nada saben de la división del trabajo. A diferencia de los grupos de buena fe, no son más que la suma de las partes, o conglomerados de unidades autopropulsadas, unidas exclusivamente, para seguir visitando y revisando a Durkheim, por la solidaridad mecánica, que se manifiestan reproduciendo patrones de conducta similares y moviéndose en la misma dirección. Son como las infinitas imágenes copiadas de Andy Warhol, que no tienen un original, a cuyo original usado ya fue descartado y no puede rastrearse ni recuperarse. Cada unidad de la multitud recrea los movimientos hechos por alguna otra, a la vez que realiza todo el trabajo sola, de principio a fin y en todas sus partes. En el caso de unidades de consumo, el trabajo realizar es el de consumir. En una multitud no hay especialistas, ni poseedores de habilidades individuales, y raras, o recursos cuyo destino sea ayudar a otras unidades a hacer su tarea y completarla, o compensar sus falencias o incapacidades. Cada unidad es todoterreno, y debe contar con el set completo de herramientas necesarias para llevar a cabo el trabajo de punta a punta. En la multitud no hay intercambios, ni cooperación, ni complementariedad, tan solo la proximidad física y la coordinación de la dirección del movimiento en curso. En el caso de unidades humanas, que piensan y sienten igual, la comodidad de moverse en la multitud es consecuencia de la tranquilidad que otorga el número. La convicción de que la dirección del vuelo debe ser la correcta si es que ha sido elegida por una multitud tan numerosa.
La suposición de que tantos seres humanos con sentimientos, ideas y libertad de acción no pueden estar simultáneamente equivocados. Como la autoafirmación y la sensación de seguridad fluyen, los movimientos milagrosamente coordinados de la multitud son el mejor sustituto de la autoridad de los líderes de grupo, y no menos efectivo. Las multitudes, a diferencia de los grupos, no saben nada de disensos y rebeliones. Solo saben, por así decirlo, de desertores, perdidos o cimarrones. Las unidades que se despegan del cuerpo central en movimiento solo se han descarriado o se han quedado a mitad de camino. Los solitarios descarriados están obligados a arreglárselas solos y por su cuenta, pero de todos modos nunca subsisten mucho tiempo, pues las posibilidades de encontrar un objetivo realista son mucho mejores si se unen a la multitud, y además, si eligen por sí mismos objetivos extravagantes, inútiles o peligrosos, los riesgos de perecer se multiplican. La sociedad de consumidores tiende a romper los grupos, a hacerlos frágiles y divisibles, y favorece en cambio la rápida formación de multitudes, como también su rápida desagregación. El consumo es una acción solitaria por antonomasia, quizás incluso el arquetipo de la soledad, aun cuando se haga en compañía. Ningún vínculo duradero nace de la actividad de consumir. Los lazos que logran establecerse durante las actividades del consumo pueden o no sobrevivir. Son capaces de reunir a la multitud mientras perdure determinado impulso o movimiento, es decir, hasta el próximo cambio de objetivo, pero resulta evidente que dependen de la ocasión y más allá de ella son delgados, endebles, tienen poca o ninguna relación con los futuros movimientos de las unidades y no revelan nada de su historia pasada. A posteriori, podemos conjeturar que lo que mantenía a los miembros de una casa alrededor de la mesa familiar y hacía de la mesa familiar un instrumento de integración y afirmación de la familia como grupo vincular duradero era, en gran medida, el elemento productivo del consumo. Solo en la mesa familiar uno podía encontrar comida lista para consumir la reunión alrededor de la mesa común. Para cenar era el último estadio, distributivo, de un extenso proceso de producción que empezaba en la cocina familiar o incluso más allá, en la huerta o el taller de la familia. Lo que reunía a los comensales en grupo era la cooperación, efectiva o potencial, en la tarea de producción precedente, y compartir el consumo de lo producido era parte de lo mismo. Podemos suponer que la consecuencia intencional de la comida rápida, para llevar y las bandejas de cenas congeladas, o más bien quizá su función latente y causa verdadera de su imparable éxito y popularidad, o bien hacer que la reunión alrededor de la mesa familiar sea redundante, poniendo fin de esa manera al consumo compartido, o bien refrendar simbólicamente con un acto de consumo la pérdida de ciertos rasgos onerosos que alguna vez tuvieron sentido, como el establecimiento y afianzamiento de los vínculos, pero que resultan irrelevantes o incluso indeseables en la moderna sociedad líquida de consumo. Allí está la comida rápida para proteger la soledad de los consumidores solitarios. La virtud fundamental de un miembro de la sociedad de consumo es su activa intervención en los mercados. Después de todo, cuando el crecimiento del producto bruto amenaza con desacelerarse, o lo que es peor, cuando se acerca a cero, es de los consumidores, con sus chequeras o mejor aún, sus tarjetas de crédito, de quienes se espera que hagan funcionar la economía, es a ellos a quienes se empuja y engatusa para sacar al país de la recesión. Esas esperanzas y esos embustes solo tienen sentido, claro, si son dirigidos a personas con cuentas bancarias abultadas y un buen mazo de tarjetas de crédito, personas dignas de crédito a quienes los bancos atentos escuchan y los bancos sonrientes sonríen, esas personas a quienes los bancos a los que les gusta decir que sí les dicen que sí. No es de extrañar entonces que la tarea de hacer que los miembros de la sociedad sean dignos de crédito y se muestren deseosos de hacer uso de él hasta el límite que les han ofrecido se haya convertido en una empresa nacional que encabeza la lista de obligaciones patrióticas y esfuerzos de socialización. En el Reino Unido, vivir del crédito y endeudado se ha convertido en parte del currículum nacional, diseñado, refrendado y subsidiado por el gobierno. Los estudiantes de educación superior, la futura élite del consumo y por lo tanto la parte de la nación que promete más beneficios para la economía consumista en los próximos años, pasan entre 3 y 5 años de capacitación, obligatoria en todo sentido menos formalmente en los usos y las costumbres de vivir de prestado y pedir dinero.
Se espera que la vida a crédito obligada dure lo suficiente como para convertirse en hábito, borrando de la idea de crédito de consumo todo vestigio remanente de oprobio, noción que venía de las libretas de ahorro de la sociedad de productores. Lo suficiente para que la idea de la deuda impaga sea una buena estrategia de vida, que merece ser elevada al rango de opción razonable, ser parte del sentido común y convertirse en un sabio axioma de vida incuestionable. Lo suficiente. Transformar ese vivir a crédito y darle una segunda naturaleza. Esa segunda naturaleza puede llegar velozmente de la mano del entrenamiento patrocinado por el gobierno. La inmunidad contra los desastres naturales y otros reveses del destino, sin embargo, no está incluida en el paquete. Para el beneplácito de los mercados y los políticos por igual, los jóvenes, hombres y mujeres habrán alcanzado la categoría de consumidores serios mucho antes de empezar a ganarse la vida, pues alguien de 20 años hoy puede obtener un manojo de tarjetas de crédito sin la menor dificultad. Y no es extraño, si consideramos que el desafío de convertirse en un producto bien cotizado, una tarea que demanda dinero y más dinero, es precondición para ser admitido en el mercado laboral. Pero la reciente investigación llevada a cabo bajo el auspicio conjunto de la Financial Services Authority y la Universidad de Bristol descubrió que la generación de entre 18 y 40 años, vale decir, la primera generación adulta que se ha criado y madurado por completo en la sociedad de consumo, es incapaz de enfrentar sus deudas o acumular algo por encima del alarmantemente bajo nivel de sus ahorros. Solo el 30% de los individuos de esa generación habían apartado algo de dinero futuras compras, mientras que el 42% no había hecho planes para su retiro, y el 24% de los jóvenes, si bien solo el 11% de los mayores de 50 años y el 6% de los mayores de 60, tenían actualmente sus cuentas bancarias en rojo. Esa vida a crédito, en deuda y sin ahorros, es un modo correcto y apropiado de conducir los asuntos humanos en todos los estratos, tanto en las políticas de vida individuales como en las políticas de Estado, y ha sido, por así decirlo, oficializado por la autoridad que tienen las más exitosas y maduras de las actuales sociedades de consumo, los Estados Unidos de Norteamérica, ostensiblemente la economía más poderosa del mundo, modelo a seguir por todos los habitantes del globo que busquen la versión consumada de vida gratificante y placentera, está más endeudado que ningún otro país de la historia. Paul Krugman señala que el año pasado los Estados Unidos gastaron un 57% más de lo que ganaron en los mercados mundiales, y se pregunta cómo hacen los estadounidenses para vivir más allá de sus recursos, a lo que responde: acumulando deudas con Japón, China y los países petroleros de Medio Oriente. Los gobernantes y ciudadanos de los Estados Unidos son adictos al y dependientes del dinero importado y al petróleo importado. El déficit del presupuesto federal de $300.000 millones fue recientemente celebrado por la Casa Blanca como un motivo de orgullo solo porque representaba una reducción de unos cientos de millones respecto de la millonada del año anterior, un cálculo, además, que seguramente demostraría ser falso antes de terminar el año fiscal. Los préstamos tomados por el Estado, al igual que los de los consumidores, son para financiar el consumo, no la inversión. El dinero importado que tarde o temprano habrá que devolver, aunque la administración actual logre pago a de calendas graecas, no se gasta en financiar inversiones potencialmente rentables, sino en sostener el boom del consumo y por lo tanto el buen humor del electorado, y financiar el creciente déficit federal, exacerbado como está, a pesar de los recortes cada vez más severos en las áreas sociales, por las continuas reducciones de impuestos para los ricos. Las reducciones de impuestos para los ricos no son recetas para hacer felices a los ricos y poderosos, o para pagar las deudas asumidas por los políticos en el calor de las costosísimas batallas electorales. No alcanzan para explicar la tendencia congénita de los políticos a aplicar reducciones de impuestos, políticos que provienen en su mayoría de las filas de los propios ricos, cuyo exponente más notorio y publicitado, aunque en vano, es el patrocinio de la compañía Halliburton que realiza el vicepresidente Cheney, empresa que presidió antes de llegar al gobierno y cuya dirección espera reasumir cuando lleguen a término sus funciones. Ni tampoco alcanzan para explicar la corruptibilidad de los políticos surgidos de estratos sociales más bajos que no pudieron resistir la tentación de transformar su éxito político, transitorio por naturaleza, en un bien económico más duradero y confiable. Además de todos estos factores,
que por cierto han desempeñado su rol en el surgimiento y mantenimiento de la actual tendencia. El hecho de reducir los impuestos a la riqueza es parte integral de una tendencia a dejar de aplicar los impuestos sobre los ingresos, base natural de los gravámenes en la sociedad de productores, para volcarlos sobre los gastos, una base igualmente natural en una sociedad de consumidores. Es ahora la actividad del consumidor, no la del productor, la que supuestamente proporciona la interfaz necesaria entre los individuos y la sociedad en su conjunto. Hoy, la capacidad como consumidor, no como productor, es principalmente la que define el estatus de un ciudadano. Es por lo tanto apropiado y pertinente, tanto en lo material como en lo simbólico, reenfocar la interacción entre derechos y obligaciones, que tan a menudo nos recuerdan a la hora de aplicar y cobrar impuestos, en las soberanas elecciones del consumidor. A diferencia de los impuestos sobre los ingresos, el impuesto al valor agregado pone en la mira la libertad de elección del consumidor, que en el sentido común de la sociedad de consumidores define el significado de la soberanía individual y los derechos humanos, y que los gobiernos de las sociedades de consumo esgrimen como el tipo de servicio cuya prestación proporciona toda la legitimidad necesaria para validar el poder que esos gobiernos necesitan. Si esta lectura te está siendo útil, no olvides darle un me gusta y suscribirte, para que te enteres de los próximos textos que subiré de la cursada.